Bueno, vamos a nuestros temas, Sí. Fernando. Tenemos ya en la cabina de RPP a Rafael Belaúnde Llosa. También vamos a hablar con él con respecto a esta medida de la Junta Nacional de Justicia. Él es fundador de Libertad Popular. Y, a ver, señor Belaúnde Llosa, esta semana ha sido, bueno, el protagonismo ha estado en el Congreso de la República, estos anuncios que se han dado, por ejemplo, con respecto de implementar la salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta medida de enviar a delincuentes de alta peligrosidad al SECOT. Usted, o en todo caso el partido que representa, Libertad Popular, ¿qué opinión tiene sobre estas iniciativas? Me parece que es un sinsentido, ¿no? El Perú gasta hoy $10 por preso, al mes son $320, $10 al día son $300 al mes por preso, ¿no? En el SECOT Estados Unidos está pagando $35.000 por preso. Entonces, lo que el Perú tiene que hacer es hacer sus propios penales. Tenemos que hacer cárceles de máxima seguridad en las alturas, ahí entre Cerro de Pasco y Canta, en la Cordillera de la Viuda, hay áreas que se prestan absolutamente para construir penales de máxima seguridad que tienen dotación de energía eléctrica, porque hay operaciones mineras en la zona que ya tienen tendidos de alta tensión, hay suministro de agua, hay población urbana a menor altura que podría proveer insumos y mano de obra para atender los penales. Entonces, el Perú ya ha derrotado una gran amenaza que fue el terrorismo. Entonces, nosotros tenemos que resolver este problema y tenemos todo para hacerlo. Hay oficiales de gran capacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana. Entonces, lo que hay que hacer es poner a los mejores a cargo y hay que... El hacinamiento en el Perú, las cárceles es más del 100%. Hay capacidad para 48.000 internos y tenemos como 120.000 internos, ¿no? Sí, Entonces, usted es precandidato presidencial del partido que fundó Libertad Popular. Entonces, respóndanos como alguien que postula a ser estadista y no simplemente como reacción coyuntural, ¿no? Si Libertad Popular tuviese una bancada en el Congreso, ¿le hubiera dado el voto de confianza a Eduardo Arana? me parece el nivel de degradación pues, al que ha llegado la política en el Perú, el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Lo vemos en lo que comentaban ustedes, en estas idas y venidas en la Junta Nacional de Justicia. La fiscal se va, después la fiscal viene. Todo es así. Entonces, es la incertidumbre. O sea, el Perú no va a tener futuro si se maneja con criterios que están por debajo a los que se maneja una chingana. Entonces, marchas contra marchas, la remueven, después cambia la correlación en la Junta. Pero ¿por qué y no no le son las habría dado usted, en todo caso, instituciones, voto son de las confianza al personas, gabinete de Eduardo ¿no? Arana? ¿Cuáles habrían sido los motivos, no? De repente algún ministro con el cual no está de acuerdo con las necesidades del Perú. El Perú está a la absoluta deriva. Claro, pero Estamos darle un no a un gabinete, una no confianza, sería también apostar a la inestabilidad. Si es que no hay otro plan. No, bajo pero la manga. digamos, la jefe de Estado tiene la obligación de presentarle al Perú un gabinete de gente competente. Miremos lo que está pasando en el MEF. Están destruyendo décadas de una solidez tecnocrática que fue transversal a muchos gobiernos. Gobiernos más conservadores, gobiernos más progresistas. En una o dos palabras, ¿cómo definiría lo que está pasando en el MEF? Hay algunos que hablan de mercantilismo. Yo creo que hay una enorme permeabilidad a los lobbies, a las presiones mercantilistas, a los intereses particulares. Y después me parece que hay una enorme incompetencia en el manejo de las cuentas fiscales. Hay un deterioro fiscal muy serio. Y esto va a pasar factura inevitablemente. El Perú, si algo le ha servido para progresar en lo que ha progresado, que es a todas luces insuficiente, pero no se puede negar que en los últimos al menos 25 años hemos progresado, ha sido a partir de una solidez macroeconómica que nos ha permitido captar inversión, que nos ha permitido tener la inflación bajo control, que nos ha permitido tener la deuda pública controlada. La deuda pública en un momento era 19 puntos del PBI, ahora va a cerrar alrededor de 34. Esos son como $90.000 millones de deuda. O sea, no es poca cosa.
Entonces, esta laxitud en el manejo de los recursos, que son los recursos de todos los peruanos. Esta plata no aparece del cielo. Esta plata, cuando uno se compra una galleta en una bodega, está pagando su IGB. Y es el impuesto que pagan las empresas. Hay que tener cierta consideración en el uso de los recursos que los peruanos contribuyen. Y eso se ha deteriorado. Para un presidente, ¿no? Lo ideal debería ser, es cierto, que un Congreso fiscalice, pero que a la larga tengan medidas en común entre el Ejecutivo y el Legislativo de manera lógica. Ahora, es probable que, en el caso de que usted llegue a la presidencia, se encuentre con normas como que se exima de neutralidad política a los parlamentarios, que haya inmunidad parlamentaria. Es posible incluso que se ejecute también en el próximo Congreso bicameral. ¿Qué opinas sobre estos dos puntos? No, a ver, que permitan que haga campaña en la semana de representación, pues es, digamos, en estricto una oligarquía congresal, ¿no? Ellos se asignan unos beneficios, unas remuneraciones y unas prerrogativas para ser ciudadanos que en los hechos están por encima del resto de los Sería peruanos. competencia desleal con los candidatos de ustedes, de los partidos nuevos. Bueno, los partidos nuevos no tienen pues recursos públicos y los partidos como el nuestro. A propósito de la campaña, porque usted está concentrado en eso, está conversando con otros líderes a ver si forman alianzas o no. Por ahí se oye pues de la posibilidad de una alianza con Alfonso López Chau, que estaría en un dilema, ¿no? ¿Me voy más hacia la izquierda con Nuevo Perú o más hacia la derecha con Libertad Popular y Rafael Belaúnde? ¿Qué hay de esas conversaciones y de la posibilidad de un frente social o como se llame? Yo creo que primero que se construye sumando y no vetando, ¿no? Yo creo que esa es la principal línea de acción, ¿no? Hay que tratar de incorporar a la mayoría para construir un frente de centro cuya base sea lo más ancha posible. Entonces no vetarían al Nuevo Perú y a la propuesta de una asamblea constituyente. No, lo que pasa es que hay que confinar esa base, cuáles son los pilares de esa base, ¿no? Yo creo que lo último que necesita el Perú es una asamblea constituyente. Eso sería paralizar por completo la poca inversión que ya llega al Perú. Sería estar en una incertidumbre. Lo que el Perú necesita ahora es inversión para generar empleo y devolverle el sentido de futuro a los peruanos. 1 millón de peruanos han ido al Perú en los últimos 4 años. ¿Y ese no es un motivo para ir descartando, por ejemplo, posibilidades de diálogo con López Chau? Lo que hay que, bueno, yo no vetaría a nadie en tanto se pueda tener consenso en un plan programático que yo creo que tiene que girar en 3 pilares fundamentales. Reconvocar la inversión privada, que es la única fuente de crecimiento y generación de empleo. Combatir la inseguridad ciudadana con un programa pues, basado en todo el potencial técnico y profesional que tienen las autoridades. Y después una agenda social que está abandonada, retomar la obra social, la vivienda pública, las vías de penetración. Vamos a seguir conversando, pero tenemos que ir a una pausa para oír mensajes de nuestros anunciantes. Y regresamos con Rafael Belaúnde Llosa. Continuamos con nuestra entrevista a Rafael Belaúnde Llosa, fundador de Libertad Popular. Fernando, tenías una pregunta antes de la pausa. Sí, estábamos hablando de las posibilidades de alianza de Libertad Popular con otros frentes. Habían temas que, por ejemplo, ya nos aclaró Rafael Belaúnde Llosa, que le impedirían aliarse con quienes planteen la Asamblea Constituyente, entre los Nuevo Perú, porque sí han firmado algunos comunicados, ¿no? Su secretaria general, Diana Álvarez Calderón, con gente de... Sí, tienen un espacio de diálogo. Que se llama Frente Social, exacto. Pero ya vemos difícil una alianza con Nuevo Perú o con Voces del Pueblo, Guillermo Bermejo. Pero sí cabría una posibilidad con Ahora Nación y con Partido Morado. Y mucho más a lo que sería la derecha también, ¿no? Yo creo que, como te digo, la base tiene que ser un acuerdo programático que se base en la inversión privada para generar crecimiento y empleo y en una agenda social que sea muy intensa, que haga las vías de penetración que se requieren hacer. Pero ahora la preocupación ciudadana número 1, según varias encuestas, es la inseguridad. Sí. Entonces, es que ahí cualquier candidato necesita propuestas de combate a la inseguridad y allí puede haber incluso coincidencias con... Yo creo que va a ser más fácil encontrar ahí coincidencias en el sentido que hay que hacer, penales de máxima seguridad para llevar a todos los sicarios, a los extorsionadores, en zonas
donde no exista señal. ¿Y ustedes cuentan con la simpatía de Harvey Colchado? Hace mucho tiempo, ahora un par de meses que no hablo con él, pero yo tengo conocimiento del oficial Colchado cuando usaba el seudónimo de René, porque él fue un destacado oficial del Frente del Guayaga. Y yo viví muchos años, trabajé y viví muchos años en Cerro Pasco y tenía en el Valle del Monzón un proyecto importante y era muy peligroso el Monzón en esa época. Y cuando vi cómo podíamos organizar el tema de seguridad, él era un oficial que la gente usaba de referencia. Y la verdad de las cosas es que el Frente del Guayaga se pacificó y hoy se puede vivir con tranquilidad y desarrollar actividades económicas en lo que fue el Frente del Guayaga sin ningún problema. Entonces a lo que voy es, hay en el Perú oficiales muy competentes que han sido capacitados por la DEA, que conocen el manejo de agentes encubiertos, de colaboradores. Pero aún no le ha respondido si es que va a sumarse a Libertad Popular. No, es que yo cuando hablé con él me dijo que su prioridad era su proceso de reincorporación a la policía, por lo que él consideraba que había sido un pase al retiro injusto. Entonces, de ahí ya no he tenido, salvo alguna vez que me lo he encontrado y hemos conversado, pero ya políticamente no hemos tenido ninguna aproximación. Pero creo que él y otros como él serían personajes de alto valor en la lucha contra el crimen, en la lucha contra la inseguridad. Lo que pasa es que sistemáticamente el gobierno de la señora Boluarte pasa al retiro pues, a los oficiales que destacan en la lucha contra la corrupción. Y a propósito del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, esta semana, su cirujano, el doctor Cavani, le ha enviado una carta pidiéndole que se rectifique. Ya ha hecho una lista de lo que él ha calificado como falsedades de parte de la presidenta y de su abogado, el doctor Portugal. ¿Cree usted que este puede ser un motivo para declarar incapacidad moral permanente y mediante este sistema la vacancia presidencial? Bueno, yo creo, por ejemplo, que si se han firmado resoluciones supremas haciendo pasar como suyas firmas que no han sido hechas por ella, eso me parece una falta pues, gravísima. Pero en el fondo lo más grave es la indolencia, ¿no? Ser presidente del Perú pues, tiene que ser el privilegio de tu vida, de toda una dinastía, ¿no? Casi. Entonces, usar la investidura presidencial para estas frivolidades, ¿no? Para operaciones estéticas que no tienen ninguna urgencia, en vez de estar trabajando, coleccionar relojes y pulseras de oro, en vez de estar trabajando en favor de la gente más necesitada, de los problemas urgentes del Perú, es una forma de entender el poder. Como decir, es como estas promociones que habían en los supermercados de chapa todo lo que puedas en un minuto y te dan tu carrito y tenías que meterle todo lo que podías ahí en un minuto. Igual, acá hay esta actitud de voracidad por depredar las arcas fiscales y exprimir cada gota de beneficio político en favor simplemente de la vanidad personal. Y eso va a suceder hasta de los egos más... y las prioridades más superfluas, ¿no? Usted ya nos dijo que no le hubiera dado el voto de confianza si tuvieran una bancada en el Congreso. Al gabinete Arana hubieran obligado que la presidenta ponga un gabinete nuevo, buscando gente fuera de su entorno, cosa que está bien difícil. ¿Y apostarían por una vacancia si estuviesen en el Congreso? Yo creo que la vacancia ya es un poco tardía, ¿no? Mi posición, una vez que fue merecidamente, justificadamente vacado el presidente Castillo, dada la convulsión y polarización política y la poca representación parlamentaria del partido de gobierno, lo lógico era una reforma para ir a elecciones en el año 2023. Esa reforma ya tenía una primera votación aprobatoria, pero las fuerzas que controlan el Parlamento y que cogobiernan se encargaron pues, de tirarse eso abajo. Entonces nos hemos pasado 4 años, vamos a terminar pasándonos 5 años más de decadencia económica, de paralización de la inversión. Estamos desperdiciando un entorno económico internacional. Lo mejor es terminar, considera usted. Pocas veces visto. Nunca el cobre ha estado al precio que ha estado, nunca el oro ha estado como ha estado. En vez de crecer al 9%, estamos con la justa raspando pues 2.5, 3%. La deuda ha aumentado, el déficit fiscal ha aumentado, no se cumple nunca la meta fiscal. Es decir, hay un deterioro inaceptable. Bueno,
Muchas gracias, Rafael Belaúnde Llosa, precandidato presidencial por Libertad Popular, que ya nos dijo que no le hubiera dado de tener una bancada confianza a Eduardo Arana, pero tampoco apostarían por una vacancia a Dina Boluarte. Siendo las 8:30, Diana, nos vamos a oír mensajes.